Nuevamente acá transmitiendo desde las Cato Tertulias en el tema económico para hablar un poco de las cosas que están pasando hoy en día en la economía actual. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial con un amplio recorrido académico, al doctor Roberto Lacerna. ¿Cómo está? Buen día, doctor. Muchas gracias. Bueno, inicialmente pues quisiera que nos haga una presentación para todo nuestro público presente de su recorrido académico, su carrera y bueno, y en qué ámbitos se está desarrollando actualmente. Yo estudié Economía en la Universidad Mayor de San Simón. Ahí estuve todo el periodo de enseñanza. Hice una tesis sobre la pobreza en Cochabamba, basada en encuestas. Esa tesis se publicó después por el IES. Y de ahí entré a trabajar al propio Instituto de Investigaciones de la Universidad y de ahí terminé en el CERES. Pequeño paso por el Perú, por el exilio en la época de García Mesa. Estuve 1 año y medio allá, trabajando también en institutos de investigación en el Perú, y volví y me vinculé al Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, que es un centro que se abrió en el año 78 en La Paz y que todavía funciona, tiene su sede ahora en Cochabamba, y tengo la honra de dirigir el CERES desde hace 10 años más o menos, ¿no? En el año 87 más o menos me ausenté a los Estados Unidos, donde hice el doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Trabajé mi tesis sobre el tema del boom de la coca y el impacto de la coca sobre el desarrollo regional. Entonces, a lo largo de mi vida he estado íntegramente dedicado a la investigación, a tratar de entender y comprender los problemas económicos y sociales del país, ¿no? He publicado varios libros. Uno de los más importantes para mí titula La trampa del rentismo, y creo que eso me ha ayudado mucho a entender por qué estamos como estamos y cómo hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Entonces es una trayectoria de más o menos, me da vergüenza decirlo, porque ya son 40 años por lo menos de investigación, cerca de 18, 20 libros, así que tengo una trayectoria de la que ciertamente me enorgullezco, aunque por supuesto todavía me queda muchísimo que aprender y muchísimo que estudiar sobre la economía y sobre la sociedad boliviana, ¿no? No, más bien entonces nosotros honrados de tenerlo acá y tener su presencia y poder contar con su conocimiento para hablar de estos temas realmente, ¿no? Yendo un poco a su investigación, justamente hablando del rentismo y todo esto, ¿cómo usted ve el modelo económico actual? ¿Está en crisis? ¿No está en crisis? Ayer decía el mismo presidente que no estamos en crisis. ¿Cómo usted ve el modelo económico y el desempeño económico? Bueno, mientras estaba en el año 2003, 2002, 2003, estuve pasando un año de profesor visitante en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos también. Y ahí me dediqué mucho a investigar los temas de la estructura económica boliviana, y escribí un pequeño libro que se llama La democracia en el Chenco. La idea del Chenco es una idea para dar a entender que la economía boliviana es pues un Chenco, ¿no? Está formada por una multiplicidad de racionalidades, de maneras de organizar la economía, de objetivos de búsqueda económica de los distintos sectores. Son muy distintos, pero se entrelazan y se vinculan a través del mercado. Entonces, la conclusión principal de ese trabajo fue que mientras la economía boliviana fuera así de heterogénea, en la que hay muchos sectores que se bloquean mutuamente, se traban, pero al mismo tiempo se aprovechan mutuamente, no íbamos a tener un ritmo de crecimiento abierto, dinámico, etcétera, ¿no? Entonces, anticipamos en ese momento que un desafío fundamental del país era superar esta heterogeneidad estructural, era tratar de que los sectores económicos, al vincularse en el mercado, en vez de trabarse, pudieran apoyarse más bien mutuamente. Eso no ha ocurrido, todo lo contrario. Cuando vino la victoria del MAS en la economía en el país, y después la reforma constitucional, escribimos varios artículos con colegas de la Fundación Milenio. Yo en ese tiempo estaba de presidente de la Fundación Milenio, sobre el impacto que podía tener esta nueva constitución en el país. Y una de las conclusiones a las que yo llegué fue que en vez de destrabar el Chenco, lo que la constitución iba a hacer era legalizar el Chenco, constitucionalizarlo. Eso le han llamado el modelo de economía plural, corporativa, comunitaria, etcétera. Pero en realidad de lo que se trata es precisamente de darle
una vida oficial al Chenco, una vida oficial a este entramado de racionalidades que se bloquean mutuamente y se aprovechan mutuamente. Entonces, desde ese momento dijimos, miren, no importa lo que hagan, esto va a fracasar. Esto puede tener mucho dinero producto de exportaciones, de explotación del gas, etcétera, pero inexorablemente esto va a volver a su núcleo inicial, en el que una economía campesina, una economía natural, una economía informal, etcétera, van a terminar ligándose en el mercado y aprovechándose, pero bloqueándose mutuamente. Y estamos en esa situación ahora, ¿no? Ha pasado el boom. Eso nos creó un espejismo enorme de bonanza y de riqueza, pero era dinero solamente, no era producción, no era dinamismo económico, y el resultado es el que tenemos en estos días, ¿no? Estamos otra vez haciendo colas, otra vez con escasez, otra vez buscando recursos externos porque somos incapaces de generarlos, ¿no? Entonces yo creo que ahí para volver a la pregunta, creo que el modelo estaba destinado al fracaso. No es que haya fracasado, estaba condenado al fracaso, porque precisamente eso es lo que nos ha generado una dinámica de bajo desarrollo, de bajo crecimiento y de pobreza extendida en el país. Entonces, pretender constitucionalizarlo, como se hizo con el modelo plural, de economía plural, era una ilusión, ¿no? Porque el modelo de economía plural lo que hace es ofrecerles a todos un nivel igual de consumo para distintos niveles de productividad. Eso es imposible, eso solamente funciona si hay unos flujos de subsidios muy grandes. Un campesino que trabaja con un arado egipcio que tiene 2000 años, no puede pretender viajar en jet. Alguien tiene que pagar ese viaje en jet. O un artesano que tarda 5 días en construir una silla, no puede pretender vivir con celulares que se fabrican en 3 minutos. Entonces hay un desbalance entre productividad y consumo que tiene que resolverse si es que queremos resolver el problema central de esta economía plural, ¿no? Y el gobierno lo que ha pretendido hacer es justamente decirle a la gente, no, lo que tú haces con tu baja productividad está bien, yo te voy a garantizar un nivel alto de consumo. Buena educación, buena salud, buenos viajes, buenas carreteras, no importa cuánto trabajes tú. Eso es insostenible, o sea, solamente se sostiene si hay un flujo de subsidios cruzados, que hay un sector que produce muchísimo más que otros y al que se le expropia su excedente, o si vivimos de la limosna, si se quiere, para poder llenar estos vacíos. No, qué lindo análisis. Sinceramente, yo también como economista, primera vez que escucho ese análisis tan profundo que usted hace respecto a la situación actual, ¿no? Y que ya se veía esto desde ya el inicio del modelo, no decir de que el modelo fracasó hoy, ya desde el inicio tenía estos problemas estructurales justamente, ¿no? Y bueno, y dentro de esta cuestión, ¿no?, que usted plantea, ahora, ¿cuáles serían más o menos unas posibles salidas? Al menos algunos lineamientos iniciales, ya sea para realizar un ajuste estructural que genere una estabilidad, al menos inicial, macroeconómica, o tendríamos que deshacer todo. Más o menos, ¿qué cree usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve que de aquí a un tiempo la gente otra vez pueda sentir un poquito más de confianza en la economía, incluso para depositar sus dólares, obviamente para invertir y todo eso, ¿no? Bueno, primero requerimos destrabar este Chenco, ¿no? y facilitar la transformación productiva del país. Tenemos que, en ese sentido, hay una palabra que es muy frecuentemente usada estos días, sincerar la economía. Hacer que funcionen bien los indicadores económicos, que le lleguen a la gente, que la gente pueda interpretarlos adecuadamente, ¿no? Pongamos el caso de sincerar el precio de la gasolina. ¿Por qué hay colas en este momento? Colas tremendas. Porque el precio es subsidiado. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir que el precio es subsidiado? Que es barato y que durante mucho tiempo hemos vivido como si toda la vida fuera barata. Entonces, por ejemplo, una gran parte del parque automotor es ineficiente, ya sea porque es demasiado grande para una familia pequeña o porque es muy antiguo y gasta exceso de gasolina que ya no debería gastar. Pero nunca nos ha preocupado porque era barata la gasolina. O sea, 100 pesos uno llenaba el tanque y tenía el mes completo para despilfarrar.
Entonces, en la medida en que eso se mantenga, no vamos a resolver el problema, porque el precio, que es la señal de consumo, nos está mintiendo. Nos está diciendo, puedes seguir viviendo barato, y la prueba es que ya no, ¿no? En este momento el precio real es mucho más alto, porque al precio de la gasolina que uno carga en el surtidor, tienes que añadirle las 5 o 6 horas de cola. Claro. ¿No? Para algunos será mucho más caro, para los que tienen más productividad, para otros será muy barato. Habrá gente que haga cola por ti, después te venda el puesto en la cola, en fin, ese tipo de cosas. Pero lo que nos está diciendo esto es que el precio, que es una señal fundamental, no está funcionando. Y si ese precio, que es clave, no funciona, tampoco funciona el precio de la electricidad, que deriva de la gasolina, el del transporte público, el del transporte de mercaderías, en fin, el conjunto de la economía. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es tener una economía un poco más abierta, con menos intervención estatal, menos voluntarismo del Estado, para que las cosas funcionen y la gente pueda recibir las señales necesarias para adaptar su actividad. La clave de todo en una economía es la adaptación. O sea, uno tiene que entender lo que está sucediendo para irse adaptando, ganando las oportunidades y vadeando las crisis. Para eso la clave inicial es sincerar la economía, reducir por eso la intervención estatal y abrir esta economía a una dinámica más fluida y más franca entre productores y consumidores, ¿no? Y dejar de pensar que el Estado nos va a resolver los problemas, porque ahí viene el otro trauma que tenemos como bolivianos, que es el rentismo, ¿no? Pero eso vamos a hablar después. Pero en este momento creo que si no abrimos la economía y no hacemos que los indicadores nos digan la verdad sobre nuestra capacidad de consumo y sobre la capacidad de producción del país, pues vamos a seguir andando a ciegas, ¿no? Me encantó mucho el término sincerar la economía, un término muy interesante, ¿no? Es decir, realmente decir cómo están desempeñándose estos precios para dar esos como incentivos a los agentes económicos. Y bueno, y más allá, yendo un poquito más allá, ¿cómo o qué podemos hacer? Ya hablando un poquito también de sincerar la economía, tenemos que endeudarnos. ¿Cómo solucionamos la crisis de balance de pagos? Porque si bien ahorita abrimos el mercado del combustible a que, digamos, estemos vendiendo a precio de mercado, no hay los dólares, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, o más o menos en su idea, cuál es la salida para la crisis de la balanza de pagos? Bueno, lo cierto es, no hay los dólares a 6.96. Sí, sí. Pero si usted sale a la calle y paga 12 por ellos, le va a encontrar los que quiera. Sí, sí, sí. Otra vez hablamos de un precio, que es el precio del dólar en este momento, que es mentiroso. Entonces, necesitamos también en ese campo sincerar la economía. Yo le aseguro que, o sea, uno decía el caso de Argentina, ¿no? Eso no se va a resolver rápido. Pues menos de un año se ha resuelto gran parte del problema, control de la inflación y el problema del déficit fiscal y del déficit comercial. En el caso nuestro, ¿qué es lo que por qué viene la crisis? Por la mayor parte de nuestra economía estaba alrededor de la exportación de gas. Se ha ido agotando la exportación de minerales, no se han repuesto las reservas y eso ha empezado a demolerse. Pero hay una exportación ilegal que no entra en las cuentas, que es la de la cocaína. Y eso está funcionando, floreciente, etc. Y hay otras fuentes de exportación también en el oriente, la soya, el algodón, etcétera, que están fluyendo. Esos generan dólares. ¿Dónde están esos dólares? Bajo el colchón. ¿Por qué no salen a los bancos? Porque el gobierno lo impide. Claro. Lo impide, evita, o sea, está interfiriendo en el mercado. Yo le aseguro que el momento en que haya una apertura, se garantice los contratos, los bancos puedan recibir dólares y la gente tenga confianza en que no se los van a encerrar. Porque ahorita estamos en un corralito que toda la gente que tenía dólares en el banco está incapacitada de acceder a ellos, ¿no? Y eso en parte porque el gobierno no está obligando a las empresas o a los bancos y a los ahorristas a respetar contratos. Entonces es fundamental entonces restablecer apertura, restablecer la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica no solamente pasa por hacerle caso a la autoridad o por obedecer las leyes, pasa también porque el Estado debe cumplir su función fundamental, que es la de garantizar que los contratos se cumplan.
Si el banco se ha comprometido a recibir mis dólares y devolverme mis dólares, el Estado tiene que permitírselo. En este momento, como el Estado ha chupado los dólares de los bancos, les impide y les respalda la posibilidad de no responder a sus contratos. Entonces, la seguridad jurídica es absolutamente fundamental para una economía, y el momento en que se estabilice el precio del dólar, posiblemente con una devaluación, no lo sabemos, de hecho ya está devaluado. Ahorita está en 12, 13 bolivianos el dólar, ¿no es cierto? El momento en que eso funcione, los dólares van a empezar a salir, y si los bancos pueden abrir cuentas en dólares, recibir dólares y funcionar al precio que les parezca a ellos y a los compradores, pues seguramente los dólares que están bajo un colchón van a empezar a salir, y el Estado va a poder comprarlos para pagar sus deudas, para pagar sus cuentas también. Entonces, todo está vinculado. No podemos mantener la situación tal como está y simplemente resolverla con préstamos, deuda, etcétera, ¿no? Las deudas pueden ayudar durante una temporada, pero lo fundamental aquí es reactivar la economía. Lo fundamental es hacer que la señal de que si tú produces, si tú eres productivo, si tú ganas tus dólares, te los puedes llevar y utilizar a tu manera, eso sí es lo que le va a permitir a la gente hacer el esfuerzo necesario para producir. En muchos casos los dólares van a llegar también cuando haya inversiones extranjeras. Claro. Pero si decimos no a la inversión extranjera, no al movimiento de los dólares, controlamos, eso no va a pasar nunca, ¿no? O sea, vamos a seguir hundiéndonos como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, yo no creo que no haya salidas, hay salidas obviamente, y pueden ser muy rápidas, pero lo que necesitamos es mensajes claros a la gente, ¿no? Dejar de mentirle. El gobierno le miente y hace que el mercado también le mienta a la gente, entonces la gente no tiene cómo reaccionar positivamente, porque la estructura de incentivos y es mentirosa, es inadecuada, es inapropiada para esta economía, ¿no? Claro, y hoy en día se escuchan, ¿no?, varias propuestas en el ámbito político de rescates financieros, grandes préstamos con organismos multilaterales y todo eso. ¿Serán sostenibles? ¿Usted cree que son necesarios actualmente para una salida rápida a un préstamo muy alto de un organismo multilateral con el nivel de deuda que tenemos ahorita, 85%? O sea, puede ayudar eso, puede ayudar siempre que, pero eso no va a llegar si es que no hay un adecuado plan de reactivación económica. Y para que haya ese adecuado plan se necesita mucho más que simplemente ir al banco y decirle estamos necesitando plata, préstanos, ¿no? Hay que convencer al banco, al prestamista, al fondo, lo que fuera, que estamos en el buen camino como para repagar esa deuda. Nadie nos va a prestar porque somos buenos tipos o porque tenemos una gran cultura milenaria o porque la Marraqueta es patrimonio cultural de la humanidad, no. Nos van a prestar el día en que nosotros mostremos seriedad en el manejo de nuestra economía, mostremos capacidad de mantener contratos, de respetar la ley, etcétera, ¿no? Entonces, puede ayudar, puede facilitar en el corto plazo también, pero incluso en ese caso el corto plazo es largo, porque ningún crédito se va a negociar muy rápidamente. Claro. ¿no? Lo que se necesita es una acción que primero demuestre al mundo que nosotros estamos dispuestos a salir de la crisis, que nosotros estamos dispuestos a trabajar más, a pagar impuestos, a tener un gobierno que gobierne seriamente, etcétera, ¿no? Si no, pues nos vamos a seguir hundiendo, nadie nos va a sacar de la crisis, ¿no? Perfecto, y en esa línea de salir de la crisis, ¿cuál usted cree que serían, ya una vez dado un ajuste, una estabilidad un poco más a nivel macroeconómico de estas cuestiones, cuáles cree que serían unas políticas o lineamientos fundamentales para un crecimiento sostenido del país? ¿Ya? A ver, hay varias cosas, pero yo me centraría en, digamos, tres de ellas, ¿no? La primera de ellas es una reforma tributaria radical, pero total. Eliminaría todos los impuestos y los reemplazaría por un impuesto único a los ingresos del 10%. Ingresos de empresas, de personas, de trabajadores, etcétera, y hacer un mecanismo también que sea sencillo y fácil cobrar ese impuesto, ¿no? Por ejemplo, cobrarlo en el momento que ingresa a la cuenta de banco. Entonces, una vez que me ingresa, me pagan 1.000 bolivianos, el Estado se lleva 100 y después me informa qué ha hecho con esa plata. Entonces yo ya no tengo que hacer cola en impuestos, llenar formularios para pagar mis cosas.
entrar en riesgo de las multas y todas estas vainas. Entonces, una reforma muy sencilla de una tarifa plana a empresas, a personas, etc. Yo calculo que eso podría ayudarnos a cubrir prácticamente la totalidad de los costos fiscales. Necesitamos, por supuesto, también eliminar una gran parte del gasto innecesario. Tenemos más de 100 empresas que no generan utilidades, que apenas generan unas cuantas pegas de carácter político, que están, hay que cerrarlas, venderlas, rematarlas, entregarlas a la gente, cualquier cosa, pero hay que eliminar esas empresas y reducir el papel del Estado, ¿no es cierto?, a garantizar contratos, a mantener la ley, a mantener el orden y a fomentar un proceso de reformas en otros temas, ¿no? Uno de ellos es este del impuesto. Yo creo que esto es fundamental porque además necesitamos revertir la posición que tenemos ahorita entre el Estado y la sociedad. Si ustedes se fijan, normalmente tenemos al Estado arriba y a la sociedad abajo. La sociedad depende del Estado. El Estado nos da educación, nos da salud, nos da bienestar, nos promete todo. No nos da nada, pero nos promete todo y nosotros estamos abajo como dependientes. En un proceso sano de desarrollo la situación es la inversa. La sociedad está por arriba y el Estado es el que sirve a la sociedad. Por eso se llaman servicios públicos, por eso se llaman servidores públicos. Eso no ocurre aquí. No ocurre aquí en parte porque el Estado ha vivido de fuentes de recursos ajenos a los impuestos. Los impuestos no le importan al Estado. Lo que le importa es la renta petrolera, la renta minera, etc., ¿no? Entonces necesitamos cambiar eso. Por eso yo decía, la primera reforma es una reforma fiscal que nos permita colocarnos a nosotros como los financiadores del Estado. El día que los ciudadanos son los que financian al Estado, le exigen rendición de cuentas, le exigen que sea eficiente, le exigen que cumpla sus promesas. Ese es un primer tema. Segundo es eliminar los otros impuestos y también eliminar la captura de rentas por parte del Estado, porque eso no solamente coloca al Estado encima de la gente, sino que nos genera una dinámica corporativista en la que luchamos entre los bolivianos para tener acceso a rentas que sabemos que nos pertenecen a todos, pero no nos llegan si no salimos a pelear en la calle y a pelear entre nosotros. Entonces la segunda reforma para mí es la distribución directa de todas las rentas de recursos, petroleros, mineros, litio, lo que venga, a lo que le toque a cada ciudadano en su momento. Entonces, son dos reformas claves que nos ayudan a mover el rol y a cambiar el rol del Estado. Y la tercera, que yo creo que es importantísima, es generar una dinámica de protección de la salud de la población. La pandemia nos ha mostrado lo vulnerables que somos y lo difícil que es mantener la salud en la familia, en los niños, en los abuelos, etc. Entonces necesitamos una reforma de salud total que nos permita a todos los bolivianos tener un seguro de salud. Y creo que eso es perfectamente posible también, ¿no? En este momento hay experiencias muy claras que nos dicen que por 100, 150 bolivianos una familia puede asegurarse y tener un seguro hasta 5.000 o 7.000 dólares para cualquier cosa, para cirugías, para accidentes, etc. Eso es posible, pero no es posible en la medida en que el Estado sea el que resuelva todos los problemas y meta la cuchara en todo, ¿no? Necesitamos una dinámica más competitiva, más abierta, que los seguros compitan, la Caja Nacional que compita con Seguros Alianza, con Visa, con la Caja Petrolera y que todos ellos compitan, que todos los bolivianos tengan los recursos mínimos para comprar su seguro, que pueden venir de las rentas, y que el Estado tenga menos gasto y ingresos más fluidos a partir de una reforma fiscal como la que he propuesto. Son tres reformas básicas, el resto viene por añadidura, podemos hablar de la reforma educativa, pero estas tres me parece que son absolutamente claves porque nos modifican la relación Estado-sociedad. ¿Y ahí cómo ve al sistema de pensiones? Que me parece interesante también meterlo entre esas reformas, porque genera, básicamente, el Estado termina subvencionando tantos sueldos a nivel público y el sistema de pensiones depende directamente del Estado, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo ve o qué reforma podría hacerse ahí? Ahí hay que volver a la reforma de la capitalización individual, ¿no es cierto? Y promover más bien que haya
más competencia. O sea, la gestora ahora es un monopolio que obviamente lo ha hecho el Estado para poder disponer de sus recursos fácilmente. Pero prueba de que funcionó bien esa reforma es que allá donde antes había latrocinio, corrupción, etcétera, como Foxap y ese tipo de cosas que se llevaron la plata de los trabajadores, con las AFPs teníamos claridad y certeza de cuánto se había ahorrado, dónde estaba esa plata, cuánto le tocaba a cada uno de los trabajadores y con cuánto podía jubilarse. Las AFPs fallaron en tratar de expandir los servicios a los independientes. Cualquier independiente en realidad podía tener su plan de jubilaciones, pero las AFPs se cruzaron de brazos, ganaban muy bien con solamente los asalariados y nunca se preocuparon de vender el servicio de ahorro de largo plazo a los independientes, de manera que cualquier carpintero, cualquier mecánico, cualquier comerciante podía tener su plan de ahorro de largo plazo. Creo que es posible eso, que podemos volver y que podemos sobre todo hacerlo dándole a la gente una parte de la renta petrolera, la renta gasífera, la renta del litio, etcétera, ¿no? Que eso le va a permitir comprar un seguro de vida, un seguro de salud y posiblemente también acumular un ahorro de largo plazo. Pensemos en lo que significaría para una familia muy pobre recibir $500 al año provenientes de estas rentas. ¿No es cierto? Con esos 500 podría 250 destinar al seguro de salud y los 250 restantes a su seguro de largo plazo. El resultado sería que la economía podría tener una mayor capacidad de ahorro, la gente más certeza, más seguridad, podría invertir en el largo plazo también y podríamos mejorar muchísimo las condiciones de vida. ¿Cuál sería más o menos el mecanismo de transmisión de una renta petrolera o de una corporación, ¿no?, explotadora de recursos naturales hacia la gente? ¿Cuál sería el mecanismo? Porque ahí es donde a veces lo ponemos al Estado, ¿no? Él viene a ser el redistribuidor mediante transferencias o subsidios. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cómo generamos ese mecanismo? Cuando yo no soy accionista, yo tampoco estoy, digamos, en el negocio directo. Bueno, con el sistema bancario actual sería suficiente con que la gente tenga su cuenta de ahorro, ¿no es cierto? Y tengamos un sistema en el que el sistema de identidad individual, padrón electoral y sistema informático, sistema financiero estén vinculados informáticamente. Entonces sería perfectamente posible que usted tenga una cuenta, puede tener 5 cuentas, una de ellas que sea la que le corresponde para recibir la parte de su renta petrolera, y el momento en que se genera la renta se distribuye automáticamente entre 7 millones de cuentas, si quiero, no hay problema, que le lleve a cada una 20, 30, 50, 70 centavos, 80 centavos diarios, no hay problema. No es necesario que los saque, o sea, podrías quedar prohibido de sacar esa cuenta, esa renta, salvo el día de su cumpleaños, como antes hacía con el bono sol, por ejemplo. ¿No? La gente iba el día de su cumpleaños y sacaba su plata. Exactamente igual. Entonces, el sistema financiero puede distribuir la totalidad de la renta automáticamente, ¿no? El Estado puede simplemente supervisar que la petrolera pague, que la minera pague, y que la plata vaya y que los bancos no se la queden, y que la suya esté en su cuenta y que le llegue el día del cumpleaños usted la saca. Es perfectamente posible, y al momento de hacerlo además ya puede cobrarle también su impuesto, el 10%, para mí el 90% por usted vaya y compre su seguro de salud. El sistema es muy sencillo, o sea, eso hace 20 años era muy difícil. ¿No? Pero con la evolución de la computación, de la informática, de la identidad facial y biométrica, etcétera, es perfectamente factible y perfectamente posible, y además nos ayudaría a que todos los bolivianos tengan un sistema de ahorro, sean parte del sistema financiero, puedan acceder a créditos, porque si usted tiene un flujo que le va a venir de la renta, que tiene 5 años, puede perfectamente hipotecarlo hoy para sacar un pequeño capital del banco. Entonces, yo firmo y le digo al banco, ¿sabes qué? Préstame $4,000 y en los próximos 4 años tú te cobras mi renta. Aquí está firmado. Entonces el banco ya sabe que el día de su cumpleaños cobra la cuota, el día del otro cumpleaños cobra la cuota, y usted tiene el capital adelantado para hacer sus actividades y
Perfecto, no, agradecidos. Simplemente realmente muy enriquecedora. No me agradezca, todavía no le he dado las rentas. Muy interesante, no, agradecido por toda esa información y por todo ese conocimiento para toda nuestra comunidad estudiantil, ¿no? Que está realmente, su enfoque es muy interesante y lo veo muy aplicable y simple, como usted lo hace ver. Bueno, y finalmente, ¿algún comentario, algún consejo para nuestros estudiantes de ciencias empresariales, economía y todo eso desde su perspectiva? Yo creo que es importantísimo que cada uno trate de encontrar su vocación, o sea, aquello que le entusiasma realmente hacer, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero ser millonario, ¿no? O yo quiero tener éxito en la vida. Bueno, no lo vas a tener, no vas a hacer nada de eso si no haces algo que realmente te motive, que te guste. Y eso es lo que, encontrar ese motivo es lo más importante, porque sobre esa base uno va desarrollando habilidades, va desarrollando capacidades, y que no le tengan miedo pues a salir y arriesgarse, ¿no? No hay ningún emprendimiento exitoso en la primera, ¿no es cierto? Uno no tiene que tener miedo al fracaso, posiblemente va a fracasar varias veces, pero hay que descubrir en cada fracaso una oportunidad de aprendizaje para no caer en lo mismo la vez siguiente, ¿no? Fíjense ustedes lo que hace SpaceX, por ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? Lanza cohetes, revientan, se caen, vuelve a lanzar, revientan, se caen, sí, vuelve a lanzar. Y ahí está, y tenemos a Musk, que es hoy día el hombre más rico del mundo, ¿no es cierto? Que en sus comienzos fracasó muchas veces, vivía junto con la computadora en la que él trabajaba en San Francisco, no tenía casa, dormía en la oficina, trabajaba con la misma computadora en la noche, durante el día la computadora era servicio público, en fin, fue muy pobre en sus comienzos y fracasó muchas veces y perdió mucha plata, pero siguió invirtiendo sin miedo a perder y a fracasar, ¿no? Entonces yo creo que lo importante no es la meta, lo importante es el camino que uno emprende, ¿no? Y uno tiene que aprender a disfrutar ese camino también, no solamente pensando en la meta, ¿no? También pensando que cada día, cada paso que uno da puede ser placentero y puede ser útil, ¿no? Claro, sí, realmente consejos muy valiosos para nuestra comunidad estudiantil. Y finalmente, y a modo de despedida, ¿algún libro que usted lo haya inspirado mucho? ¿Algún libro que usted recomienda a estudiantes, ¿no? de empresariales, económicas, que usted lo haya motivado mucho en su carrera? Muchos. ¿Alguno en especial que a usted le haga recuerdo o que lo ha leído hace poco? Mire, me resisto mucho a dar un libro, ¿Ya? ¿no? Porque la verdad es que cada libro tiene su momento y su lugar, ¿no? Si ustedes alguna vez han agarrado un libro que otra persona leyó y que está subrayado, dice, pero qué loco ¿para qué ha subrayado tus burreras? El libro dice cosas distintas a cada uno, sí, a cada persona, pero además dependiendo del momento, ¿no? Entonces yo he tenido momentos en los que ha habido un libro que me ha fascinado, que me ha despertado mucho, pero lo veo años después y digo, ¿qué era lo que me entusiasmó de este libro? Es nada, ¿no? Los libros dicen, a lo que voy es a que mi sugerencia es que lean mucho, que no se sientan obligados de terminar todos los libros. A veces uno puede leer transversalmente leer un capítulo, saltarse, volver, no se sientan frustrados. Un gran libro que les han recomendado les aburre. Hoy día puede aburrirlos, mañana puede entusiasmarlos, ¿no? Por eso me niego a decir un libro, por muy inspirador que sea, porque quizás para mí fue inspirador en ese momento, no lo sería hoy día, y para cualquiera de los que está viendo por ahí no les dice absolutamente nada. Entonces, lo que yo les recomiendo más bien es seguir explorando, seguir buscando, abrir, ojear, dejarse atrapar por algunos, soltar los otros que no les van, entrar con un poquito más de libertad, a curiosear. Cada libro puede decirles algo. Entonces, lo que yo les recomendaría más bien es que traten de mantener viva la curiosidad, ¿no? Yo creo que la curiosidad es absolutamente clave para el éxito en la vida, ¿no? Sí, ser curioso, ser autodidacta, estar en constante actualización. Muchas gracias, pues realmente su charla y sus consejos muy motivadores, inspiradores y con mucho contenido para nuestros estudiantes. Agradecido por su tiempo, pues hasta en otra ocasión. Gracias, muchas gracias.
Gracias. Gracias.